Uno de los mayores errores que cometen muchos inversores no está en el activo que compran, está en la hipoteca que firman, porque dos inversores pueden comprar la misma vivienda, al mismo precio, en el mismo mercado, y obtener resultados completamente distintos, no por el activo, sino por cómo lo financian. Elegir entre hipoteca fija o variable no es una decisión técnica, es una decisión estratégica, porque no define solo cuánto pagas hoy, define cuánto riesgo asumes mañana, y ese riesgo es el que determina si una inversión es sostenible o no. El error más común: elegir solo por el tipo de interés inicial. La mayoría de los inversores comparan una cosa, ¿cuál tiene el tipo más bajo?, y eligen en base a eso. Pero el tipo inicial no es el factor más importante, porque una hipoteca no es una foto, es una película, una estructura que puede durar 20 años, 25 años o más, y durante ese tiempo el entorno cambia, los tipos cambian, la rentabilidad cambia, y la sostenibilidad de la inversión cambia con ello. El inversor que elige solo por el tipo inicial está optimizando el presente, pero la inversión vive en el futuro. Aquí aparece una idea que muchos inversores descubren después de su primera operación. El coste de la financiación no es solo un número, es una variable que puede cambiar el resultado de toda la inversión. Cuando los tipos están bajos, la diferencia entre fija y variable parece pequeña, pero cuando el entorno cambia, esa diferencia se amplía. Un pequeño movimiento en los tipos puede cambiar significativamente la cuota mensual, y cuando la cuota cambia, el flujo de caja también cambia. Por eso los inversores experimentados no miran solo el tipo actual. Miran cómo podría comportarse la operación en distintos escenarios, no porque puedan predecir el futuro, sino porque saben que el futuro no será idéntico al presente. Y una inversión que solo funciona en el escenario actual es una inversión frágil. Lo que realmente estás eligiendo: certeza versus exposición. La diferencia entre hipoteca fija y variable no es solo el tipo de interés, es el tipo de riesgo que aceptas. La hipoteca fija te da certeza. Sabes exactamente cuánto vas a pagar cada mes. Hoy, mañana y dentro de 20 años, nada cambia. La hipoteca variable te da exposición. Tu cuota depende de un factor externo: el tipo de interés del mercado. Puede bajar, puede mantenerse o puede subir. Y ese movimiento cambia el resultado de tu inversión. Para entender esto mejor, muchos inversores utilizan algo muy simple: simulan escenarios. No solo el escenario optimista, también el escenario incómodo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los tipos suben 2 puntos? ¿Qué ocurre si el alquiler no sube al mismo ritmo? ¿La inversión sigue siendo sostenible? Estas preguntas no buscan eliminar el riesgo, buscan medirlo, porque el riesgo no desaparece por ignorarlo, pero puede gestionarse cuando se entiende. El inversor que analiza distintos escenarios no está siendo pesimista, está construyendo una inversión más resistente. No estás eligiendo solo una cuota, estás eligiendo cuánta incertidumbre aceptas. ¿Cómo afecta esto a una inversión? Cuando compras para vivir, la hipoteca afecta a tu estabilidad personal. Cuando compras para invertir, afecta a la estabilidad de tu operación, porque la hipoteca es el mayor coste estructural de la inversión. Y aquí aparece otro concepto clave en inversión inmobiliaria: el margen de seguridad. El margen es la distancia entre el ingreso que genera el activo y el coste que tiene sostenerlo. Cuando ese margen es amplio, la inversión puede absorber cambios. Si los tipos suben un poco, si el inmueble queda vacío algún tiempo, si aparecen gastos inesperados. Pero cuando ese margen es pequeño, cualquier cambio puede alterar el equilibrio. La financiación influye directamente en ese margen. Una cuota más baja amplía el margen. Una cuota más alta lo reduce. Por eso la financiación
no se analiza solo en términos de coste, se analiza en términos de resiliencia, porque una inversión no se mide solo por lo que gana en el mejor escenario, se mide por su capacidad de resistir escenarios menos favorables. Si ese coste es estable, el flujo es previsible. Si ese coste cambia, el flujo también cambia. Y cuando el flujo cambia, la rentabilidad cambia. El inversor no evalúa solo el escenario favorable, evalúa el escenario desfavorable. Pregunta: ¿qué pasa si los tipos suben? ¿La inversión sigue siendo sostenible? Porque una inversión no falla cuando todo va bien. Falla cuando algo cambia y la estructura no lo soporta. La hipoteca variable. Más rentable, pero más expuesta. La hipoteca variable suele empezar con una cuota más baja. Eso mejora la rentabilidad inicial, reduce el coste y aumenta el flujo de caja. Pero ese beneficio tiene una condición. No es permanente. Depende de un factor que el inversor no controla: el entorno de tipos. Cuando los tipos suben, el coste sube y el flujo se reduce. El inversor que usa variable no está comprando certeza, está aceptando volatilidad. Esto no es bueno ni malo por sí mismo, es una decisión de exposición al riesgo. La hipoteca fija. Menos rentable al inicio, más estable en el tiempo. La hipoteca fija suele tener un coste inicial mayor, la cuota es más alta, y eso reduce la rentabilidad inicial, pero ofrece algo distinto: estabilidad. El coste no cambia, el entorno puede cambiar completamente, pero la estructura de la inversión no lo hace. Esto elimina una variable, y eliminar variables reduce el riesgo. El inversor con hipoteca fija no maximiza el mejor escenario, protege el peor. La perspectiva del inversor experimentado. El inversor experimentado no elige fija o variable por intuición, lo hace por estructura. Pregunta: ¿la inversión sigue siendo rentable si los tipos suben? Si la respuesta es no, la inversión depende de condiciones externas favorables. Y eso es riesgo. El inversor busca operaciones que sobrevivan a escenarios desfavorables, no solo que prosperen en escenarios favorables. La financiación no es solo una herramienta para comprar, es una herramienta que define la resiliencia de la inversión. Lo que realmente define la decisión. No existe una opción universalmente mejor. Existe una opción adecuada para cada estructura. La hipoteca variable maximiza el rendimiento en entornos favorables. La hipoteca fija maximiza la estabilidad en entornos inciertos. La decisión depende de la rentabilidad de la operación, el margen de seguridad y la tolerancia al riesgo del inversor. No es una decisión sobre el tipo, es una decisión sobre la estructura. Aquí es donde se ve la diferencia entre un comprador ocasional y un inversor. El comprador piensa principalmente en la cuota. El inversor piensa en la estructura completa. Analiza el tipo de interés, pero también analiza el plazo, la amortización, el impacto de distintos escenarios de tipos y la capacidad del activo para sostener esa financiación, porque entiende que la financiación no es un detalle técnico, es parte central de la inversión. Una mala estructura financiera puede convertir un buen activo en una operación frágil, mientras que una buena estructura financiera puede proteger una inversión incluso cuando el entorno cambia. Por eso los inversores experimentados dedican tanto tiempo a analizar la financiación como a analizar el propio inmueble. La realidad que muchos descubren demasiado tarde. Muchos inversores eligen la variable cuando los tipos están bajos y descubren el riesgo cuando los tipos suben, no porque hayan cometido un error, sino porque no evaluaron el escenario completo. El problema no es la hipoteca, es depender de condiciones que no controlas. Hay otro aspecto que muchos inversores pasan por alto cuando eligen financiación: la flexibilidad.
Una hipoteca no solo determina cuánto pagas cada mes, también condiciona las decisiones futuras. Refinanciar, amortizar anticipadamente, vender el activo antes de lo previsto, cambiar la estrategia de la inversión. Todas esas decisiones pueden verse afectadas por la estructura de la hipoteca. Por eso algunos inversores no analizan solo el tipo de interés. Analizan también las condiciones del préstamo, porque la financiación no solo debe encajar hoy, debe seguir encajando cuando la estrategia cambie. Y en inversión inmobiliaria, la estrategia casi siempre cambia con el tiempo. Elegir entre hipoteca fija o variable no es elegir cuánto pagas hoy, es elegir cuánta incertidumbre aceptas mañana. La mejor financiación no es la más barata, es la que hace que la inversión sea sostenible. Porque el éxito en inversión inmobiliaria no depende solo de comprar bien, depende de estructurar bien. Si quieres aprender a estructurar inversiones inmobiliarias con criterio real, suscríbete. Y seguimos en el siguiente vídeo.